Bueno, ya estamos de regreso. Ya, entonces, origen históricos de las cuentas nacionales. Esto ya habíamos visto, cuentas nacionales. Esto creo que ya hemos... ya. Estamos origen históricos de las cuentas nacionales. Estuvimos conversando acerca del objetivo, las actividades que realizan las cuentas nacionales. El objetivo de las cuentas nacionales es medir cuantitativamente la estructura y evolución de los distintos sectores y ramas de la actividad de la economía. Las actividades tenemos producción, de acumulación, de redistribución del ingreso. También tenemos dentro de la producción el consumo, dentro de la acumulación. ¿Ya? De ahí, dentro del origen de histórico de las cuentas nacionales, vamos a ver cómo un poquito se dieron origen a esto. Ya habíamos conversado inclusive algo acerca de esto en sesiones anteriores, vamos a recordar un poco. En el siglo XIX, en Inglaterra, Petty y François Courant surgieron los primeros intentos de medir la economía. Antes de 1930, ninguna nación en el mundo tenía un medio para medir el desarrollo de una economía. Cada nación lo hacía a su criterio según los pensares que manejaba. Ya en 1930, cuando fue la época de la Gran Recesión, John Maynard Keynes propone la necesidad de establecer un sistema de medición de desarrollo de las economías. De ahí en 1953, en el Banco Central del Ecuador, se propone desarrollar un departamento exclusivamente a las investigaciones económicas, donde se van a analizar las distintas variables macroeconómicas del país, que hasta la fecha ese instituto sigue funcionando. Así también, en ese mismo año, las Naciones Unidas establecen un plan de cuentas nacionales, que es lo que se maneja hasta la fecha. En 1955, este plan se suspende y se estandarizan las cuentas nacionales. O sea, prácticamente nosotros tenemos un patrón similar de cuentas nacionales desde el año de 1955. Y obviamente todo lo que está hacia atrás se lo estandarizó. Los problemas que se estudian en las cuentas nacionales: circuito económico, flujo real de bienes y servicios, flujo financieros monetarios. Esto de aquí ya lo vimos. Sí, esto ya lo vimos. Yo creo que sí, esto ya lo vimos ayer. Me he equivocado del diapositiva. Esto ya lo vimos el día de ayer. Problemas, preguntas. Profe, hace un momento tenía la diapositiva que habíamos visto, pero solo hasta ahí vimos. De ahí para allá no vimos. A ver. Vimos hasta agentes económicos. Sí, esa fue la última diapositiva que vimos. No, sí está bien. Ya. Lo que pasa es que sí estamos bien, sí estamos bien. Sí estamos bien. El origen histórico de las cuentas nacionales. Profe, ahorita no está compartiendo pantalla, por si acaso. Sí, tienes toda la razón. A ver, déjame un momentito. De un momentito. Aquí, principio de macroeconomía. Ya, semana segunda, primera parte. Sí, es la diapositiva correcta.
Ya les voy a compartir la pantalla. Pensé que me había equivocado. Ahí déjenme admitir al compañero y ya los voy a... Acá. Sí es la diapositiva correcta. Ya. Entonces aquí lo que se está haciendo se está retomando, o sea, se está volviendo a mencionar lo que es el origen de las cuentas nacionales, un poco reforzando los conceptos, ¿no? Que ya igual los habíamos tratado el día de ayer. El origen histórico de las cuentas nacionales ya habíamos visto lo que era un circuito económico, el flujo real de bienes y servicios, flujos monetarios. También habíamos conversado lo que es el flujo financiero del circuito económico y las transacciones de la economía en un flujo real y un flujo financiero. Eso habíamos conversado. Tenemos el análisis de los problemas de las cuentas nacionales, las actividades que realizan los hogares, las empresas, lo que era el flujo monetario, financiero, las empresas, los hogares. Dado los circuitos, se partía de la triple igualdad que mencionábamos, que es el producto, el gasto y el ingreso, y se puede calcular de tres maneras diferentes, ¿no? Aquí teníamos la suma total de bienes finales. Esto de aquí es nuevo. La forma de cómo se puede calcular la producción del Producto Interno Bruto. Primero es por medio de la suma total de los agentes de la economía, que es lo que habíamos mencionado, en donde nosotros trabajamos el precio por las cantidades. La segunda manera de calcular el Producto Interno Bruto de una nación a través de las cuentas nacionales es de la suma total de bienes producidos finales. La tercera, por medio de los ingresos de los agentes económicos de una nación. Por esta razón, el producto de una nación puede calcularse de tres maneras diferentes. Acuérdense, dime. Eso fue lo que nos preguntó hace un momento. Sí. Eso ahí recién lo vimos ahorita, profe. Por eso creo que nadie le pudo responder hace un momento. Ya, no hay problema. No hay problema. Y ahora ya tienen más elementos para contestar esa pregunta. La respuesta para ustedes era esta. De lo que habíamos visto hasta esa clase, era el producto, y esta partecita sí la habíamos comentado, que es el producto, el gasto y el ingreso. ¿Sí? Producto, gasto e ingreso. ¿Qué se define? El producto está relacionado a la suma total de los agentes de una economía. El gasto está relacionado a la suma total de los bienes producidos finales, porque tú para producir tienes que gastar, ¿no? Por eso se llama el método del gasto, el cálculo del PIB. Y el tercero, el método del ingreso, que analiza los ingresos de los agentes económicos de una nación. Estas son las tres formas diferentes que se puede utilizar para calcular el Producto Interno Bruto de una nación. Los agentes económicos, ya habíamos mencionado que son principalmente las empresas. Las empresas son por definición productoras, no son consumidoras. También habíamos mencionado los hogares, que ellos son por definición consumidores. Esta relación es importante que la mantengan presente. Las empresas son productoras, los hogares son consumidores y los gobiernos hacen el papel de productor, pero sí también hacen como el papel de consumidor. Y finalmente tenemos al resto del mundo, ¿no? El resto del mundo es una cuenta que llevan todas las naciones y en ellas registran las transacciones que los gobiernos o las empresas que existen en los gobiernos se relacionan comercialmente con otras empresas o gobiernos de otros países. ¿Cuáles son los problemas que nos vamos a presentar al momento de realizar el cálculo de una nación y que tenemos de tener en cuenta al momento de considerar los rubros que se van a trabajar? Primero, tenemos que tener en cuenta lo que es la doble o múltiple contabilización de bienes y servicios utilizados en el proceso productivo. ¿A qué se debe eso? No es que vamos a registrar dos veces un mismo valor. Les doy un ejemplo. Ustedes compran son un productor, producen, qué sé yo,
vamos a poner algo una hamburguesa. Ustedes se dedican a producir hamburguesas. Pero resulta que si ustedes compran o si ustedes compran todos los insumos para elaborar la hamburguesa, la venden, ¿no? Entonces, el producto de la venta es lo que ustedes van a registrar, o lo que el gobierno va a registrar, el producto de su venta, según lo facturado, va a registrar como producto de la nación. Ahora, ¿qué ocurre si ustedes no la venden al consumidor, sino que esa hamburguesa la venden, ustedes producen la hamburguesa y la venden a distribuidores? Entonces los distribuidores compran las hamburguesas suyas y ellos a su vez la venden, pero no la venden no las venden al consumidor final, sino que las venden a las cadenas de comida rápida. Entonces van y sus hamburguesas las venden en las cadenas de comida rápida, y las cadenas de comida rápida recién las venden a los consumidores. Entonces tenemos que la hamburguesa pasa por tres procesos, ¿no? Del que produce, entonces ustedes le cobran el precio, pongamos que ustedes dicen, yo vendo la hamburguesa a $1, la hamburguesa vale $1. ¿Ya? Entonces compran la hamburguesa, se entiende que en esa hamburguesa está su ganancia y está y sus costos, ¿no? Luego, cuando pasa a las manos del siguiente eslabón, ellos compran la hamburguesa a $1 y dicen, bueno, yo la voy a vender a 1.50. Ellos están ganando 50, entonces el precio es 1.50. Llega a las cadenas compran las hamburguesas a 1.50 y dicen, yo la voy a vender a $2. Entonces, el consumidor final compra su hamburguesa a $2. Ahora, ¿qué resulta? Cuando se va a contabilizar, ustedes dicen, bueno, yo tengo que contabilizar el dólar del productor inicial, el $1.50 del siguiente productor y los $2 del último eslabón de la cadena. Entonces, si nosotros sumamos 1, 2,5, 4,5, entonces nosotros diríamos que esta hamburguesa generó a la nación una producción total de $4.50. Si lo hacemos de esa manera, estamos haciendo una doble contabilización de un mismo producto. Lo único que se debe contabilizar es el valor agregado. En este caso sería el dólar que se vendió en el primer proceso. Ya cuando pasa el segundo proceso, lo único que se va a registrar en la nación para su contabilización es el valor del valor agregado, que son los 50 centavos que le incorpora. Y luego, cuando llega a la siguiente etapa, le vuelve a subir 50 centavos y en realidad lo que se termina vendiendo en la hamburguesa es en $2. O sea, el valor que produjo realmente a la economía esta hamburguesa es de $2. Eso es lo que se debe tener muy en cuenta al momento de realizar los cálculos de una nación, porque no es lo mismo generar un proceso productivo para un sistema de una economía que tiene un producto, varias cadenas intermediarias, a una que se vende directamente. Todos los eslabones intermediarios se considera únicamente su valor agregado, pero eso ya lo vamos a ver con un ejercicio. ¿Hasta allí alguna pregunta? En esta parcita. O sea que todos los productos que tienen un proceso de elaboración por detrás, siempre vamos a contabilizar el producto terminado como tal. El producto terminado, exactamente, el producto terminado. Asimismo, por ejemplo, una camisa, bueno, no contaría, por ejemplo, la tela y todo eso, sino que ya contaría como camisa, ¿verdad? Es que con la camisa, lo que pasa es que ahí de acuerdo al método que se aplique, ya vamos a identificar que existen los sectores de bienes primarios, Claro, los secundarios y los terciarios. Entonces, claro. Lo que está registrado en el bien primario ya no lo vas a considerar como bien secundario, solamente consideras su valor agregado. Y asimismo, hasta el tercer eslabón, tú solamente consideras el valor agregado. ¿Por qué? Porque la parte productiva inicial ya se generó en el sector primario. Si tú lo vuelves a registrar, estarías duplicando el mismo valor, porque estás diciendo que la hamburguesa tú utilizaste 2 porciones de carne, cuando solamente utilizaste una porción de carne, utilizaste 2 porciones de pan, cuando solo utilizaste una porción de pan. Entonces eso solamente en la metodología del PIC lo que trata de reflejar es lo que la nación produjo, no los intermediarios. Entonces, el productor inicial
elaboró la hamburguesa a $1. Pero hasta que llegó al consumidor final, ya llegó a un valor de $2. Entonces, como ya llegó en el valor de $2, en realidad lo que produjo ese productor, o sea, el valor final que aportó al Producto Nacional Bruto fue de $2 en la hamburguesa, no fue de $1, fue de $2. Entonces, eso es lo que se va a reflejar en la contabilidad. Y muchas veces para obtener esta información no es tan fácil obtener. Imagínate llevar el control de todo lo que producen todas las economías, todos los hogares, todas las empresas. Me imagino, pues es una cuenta inmensa, una cantidad que nosotros no nos podemos imaginar. Eso es, existe una metodología que se lo registra y eso lo vamos a ir viendo al detalle en el transcurso de todo el parcial. Esto es más o menos como una especie de contabilidad gubernamental. A veces pareciera que fuera contabilidad gubernamental, pero es en realidad cuentas nacionales. No se estudia tan a detalle y no se estudia tampoco el catálogo de cuentas, pero sí se lo explora un poco para tener un poco la referencia. ¿Ya? Pero o sea, ahorita estamos en macro, porque a nosotros no nos han dado cuentas nacionales. Supongo que la materia de cuentas nacionales como tal nos las dan el próximo semestre, ¿verdad? No, es que la materia de cuentas nacionales no se ve dentro de la malla. No se ve dentro de la malla. Por eso se llama principios a la macroeconomía, y dentro de principios de la macroeconomía ven cuentas nacionales. Ah, listo, listo. Tiene que revisar la La malla malla curricular. curricular. Revise la Sí, malla yo pensaba que veíamos cuentas nacionales. no, Porque va muy de la mano con la macro y la microeconomía. ajá. Cuentas nacionales, es que todo lo que ahorita estamos viendo son cuentas nacionales. Claro, esto es cuentas, claro. Ya, listo, profe. Entonces, todo esto es cuentas nacionales. Y así es la malla como la han estructurado. Por eso se llama principios a la macroeconomía. Y dentro de los principios a la macroeconomía está lo que es los aspectos de cuentas nacionales. Después ya verán en macro 1, ya entran a materia más propiamente dicha de macroeconomía, pero es válido los argumentos. ¿Ya? Seguimos. Entonces, ya sabemos que para calcular el producto de una nación deben de tener en cuenta de no cometer el error de la doble contabilización. ¿Sí? Vamos, otro ejemplo que también se me ocurre de la doble contabilización que hay que tener muy en cuenta para no caer en ese vicio es, por ejemplo, si ustedes trabajan para una empresa, cualquier empresa, y la empresa por obvio motivo carece de liquidez y ustedes para no perder su salario, porque dicen, bueno, esta empresa va a quebrar, no tiene cómo pagarme, o lo que sea, o el motivo que sea, y dicen, bueno, yo te voy a pagar en especies, es decir, yo te estoy adeudando como empresa, te estoy adeudando $7,000, y tengo un carro que está valorado en $7,000. Si gustas, te doy el vehículo como pago de tus honorarios. Y se lleva de acuerdo, ya está bien. Entonces, para estos casos también se debe de considerar estos temas de doble contabilización. Que ya vamos a ver algunos casitos de eso, cómo se los registra dentro de la contabilización de las cuentas nacionales. ¿Ya? Entonces, seguimos. El registro de las actividades no productivas o que no agregan valor. Es lo que les mencionaba. Primero, tener en cuenta la doble o múltiple contabilización de los bienes y servicios utilizados para los procesos productivos. ¿Por qué? Porque existen registros de actividades que son no productivas, no agregan valor. Es lo que les mencionaba en el ejemplo de las hamburguesas. El intermediario, ¿qué es lo que hace? Compra la hamburguesa. Él en realidad, ¿qué gastos está incurriendo? Gastos de transporte. Si nosotros volvemos a valorar el valor, o sea, la hamburguesa en $1.50, lo que nosotros estamos es agregando un valor que no existe. Entonces no es una realidad actividad productiva, solamente él está cobrando por su servicio de transportar la mercancía de un lugar a otro 50 unidades o 50 centavos. Entonces, eso no es lo que realmente agrega valor, pero el otro dólar no agrega valor porque ya fue considerado inicialmente. De ahí tenemos pasar de la medición nominal del producto de la nación a la producción real. Es lo que les mencionaba,
en sesiones anteriores, tener muy en cuenta cuál es la diferencia entre PIB nominal y PIB real. Tener bien claras esas dos diferencias, porque ya vimos que el PIB nominal considera únicamente el efecto de un año calendario. En cambio, el PIB real toma el efecto de un año calendario en relación a lo que debería ser un escenario ideal. ¿Sí? Eso suele ocurrir de que muchas veces se confunde al momento de realizar los cálculos y se trabaja con el PIB nominal en vez de trabajar con el PIB real, lo cual después suelen decir, profe, no me cuadra el ejercicio. Y muchas veces porque se consideran este tipo de argumentos. Entonces, estos temitas ténganlos muy en cuenta para cuando veamos la parte numérica. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. No, ningún. Vamos a hacer unas preguntas de autoevaluación para ver qué tanto hemos asimilado los conceptos. ¿Se puede el producto de una nación calcular sumando los términos físicos de una economía? ¿Qué será eso? ¿Quién me dice? ¿A qué se refiere con términos físicos? Sumar uno por uno cada uno de los precios por las cantidades de los productos fabricados o elaborados o producidos dentro de una economía. Sí, o sea, sí, o sea, obviamente hay un, como usted dijo, hay un proceso, hay un método. Pero ¿Ya? esa es la manera correcta de hacerlo. ¿Ya? Está bien tu participación. Quisiera escuchar a los demás. Yo creo que no, profe. ¿Ya? ¿Por qué considerarías que no? Pues contarlos de manera física, yo creo que no. ¿Ya? Pero dices no, pero siempre debes de tener un argumento. ¿Por qué no? Porque sumar los términos en físico, no sé, no me parece Se muy vuelve claro. una actividad casi como que muy, muy imposible, ¿no? Muy imposible ese. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. A ver, otra participación. A ver, escuchemos a Luisa. Yo creo que sí, ¿Crees que sí? pero A ver, sí. a ver. Lo mismo hay una forma y me imagino que debe haber algún tipo de fórmula para poder ejecutarlo, para poder sumar cada producto. ¿Ya? Muy bien. O sea, tú dices, el uno dice que no, el otro dice que sí, el uno dice sí, pero condicionado. Ya, son opiniones, vamos a ver. Entonces, se lo puede hacer, efectivamente, como dijo el primer compañero, se lo puede hacer, pero resulta que no es eficiente. Como yo en algún momento les explicaba, imagínense tener que ir de tienda en tienda, de mercado en mercado, de puesto en puesto, de persona a persona, lo que facturaron y comenzar a sumar rubro por rubro, precio por cantidad, llevarlo como una especie de catastro detallado y esto hacerlo todos los días del año para todo el país. Esto sería una tarea titánica. Dime. Cansosa. Sería decir, por eso, una tarea titánica, o sea, eso que una nación lo haga y tiene un sistema automático, de verdad que sería algo impresionante. De repente con la facturación electrónica, todo automatizado y que todos estén al mismo tiempo, quizás se lo podría hacer a tiempo real. Pero deberíamos tener un buen software, quién sabe, quizás en algún futuro esto podría ser viable, pero a la fecha no se vuelve eficiente. Entonces, el gobierno utiliza otro tipo de mecanismo para poder calcular el Producto Interno Bruto. ¿Ya? ¿Alguna inquietud? ¿Cuáles son esos mecanismos que usa el gobierno? Los tres métodos, el método del ingreso, el método del gasto y el método de la producción. Y de todos los ingresos que tienen las economías, porque se supone que lo que ingresa tus ingresos los determinas ¿para qué? Para cubrir tus gastos. Y con lo que tú gastas, tú produces. Entonces, si eliminamos las ganancias individuales de cada sector, es decir, lo que ahorra, el ahorro, que es prácticamente tú ahorras tu ganancia,
Tu ganancia tú la ahorras o la consumes, pero si la consumes estás produciendo, entonces en realidad es el ahorro lo que te queda. Entonces todo al final va a ser igual. Lo que consumes, lo que gastas y lo que produces va a ser lo mismo en términos monetarios. La única diferencia que te va a quedar se llama ahorro, que es la parte que no entra al sistema productivo, porque lo que tú ganas, tú dices, bueno, yo gano, me lo consumo. Entonces, al momento que te lo estás consumiendo, se vuelve ingreso para otra persona. En cambio, lo que tú ahorras no entra al sistema productivo de la nación, entra como ahorro. Entonces, si sumamos todos los conglomerados de todas las personas, vamos a tener que lo que se consumió es igual a lo que se gastó y es igual a lo que se produjo. ¿Sí? Entonces, en la primera pregunta, estas son preguntas de autoevaluación para ver qué tanto estamos asimilando respecto a este contenido. Pero supongo que de esos 3 métodos que son de los que estábamos hablando hace un momento, tiene que haber uno que sea más acertado a la realidad. Porque si lo hacemos, por ejemplo, con el ingreso, como estábamos hablando la clase pasada, si no recuerdo, el ingreso de todos no es el mismo. O bueno, es como superficial, ya no es lo que realmente está en papel. Ya vamos a ir viendo cómo es que lo hacen, ¿no? Recuerda que existen controles gubernamentales que las empresas tienen que cumplir, como llevar una contabilidad, tienen que reportar algunos elementos al fisco, entonces, y estos elementos son registrados en contabilidad. Cuando tú te acercas a pagar una tasa a un gobierno, un municipio, por cualquier servicio que quieras, esto se va registrando en una contabilidad y esto a su vez va pasando en volumen hasta llegar a las cuentas consolidadas de la nación. O sea, sí se lo hace. Sí se lo hace. Que por eso es que hay el tema del interés del SRI de que todo se registre. Una es por la recaudación tributaria y otra para poder medir los efectos reales del crecimiento de una nación. Porque la informalidad sencillamente, si bien aporta al crecimiento de las economías, pero no contribuye al desarrollo del PIB, en términos reales, ¿no? Para efectos de cálculo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Ya. Entonces, vamos a ver. La pregunta que tú hacías. Si no es eficiente hacerlo de esta manera, que es ver el precio y las cantidades individuales de cada producto, en términos físicos, entonces, ¿cómo se puede medir el producto de una nación? Aquí tenemos la respuesta. A ver, Jonathan, ayúdame con la lectura, por favor. He dormido, Jonathan. Jonathan Méndez. Yo creo que se quedó dormido. Pero sí está en la llamada, ¿no? ¿Ah? Aquí Sí está. está en la llamada. Claro, por eso lo veo. Se ha quedado dormido. A ver, Fernando Avelino. Monetizando el valor de los bienes y servicios que produce la economía. La moneda se convierte en el denominador común de todos los bienes y servicios de la economía y permite homogeneizar el cálculo. Ya, perfecto, gracias. Entonces, ¿cómo podemos medir el producto de una nación dándole un valor monetario a cada bien y cada servicio que se produce dentro de una economía, ¿no? La moneda, ustedes saben que todos ustedes van a... Dime, Yosel. Es que ahorita me escribe mi compañero Adrián y me dice que la aplicación de Zoom no lo deja hablar. El micrófono como que está muteado. Ya. Ya, bueno, que le quite el Zoom. Bueno, está bien. Ya se despertó. Listo. Entonces, monetizando los valores, nosotros podemos estandarizar los procesos. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros tenemos que vamos a querer comparar nuestro tiempo de trabajo, ¿ya? Nosotros nos dedicamos a trabajar en una actividad y ganamos $400, que es el salario básico, ¿no? Un salario básico. Con este salario básico, ¿qué nomás puedo comprar con este salario básico? De repente voy a poner ejemplos arbitrarios, con precios también arbitrarios, de repente son reales o muy parecidos a la realidad, de repente son exagerados o son
subdimensionados. Entonces, pero los hago a manera de ejemplo, ¿no? Son ejemplos didácticos. Entonces, imaginemos que con los $400 yo tengo para pagar mi arriendo, que cuesta $100, tengo para pagar mi comida, que me cuesta $100 la comida, tengo para salir a divertir $100 y tengo 100 que lo destino en ahorro. Entonces, tengo esos en niveles generales. Entonces, yo estoy diciendo que me puedo, en vestimenta, utilizo $100 para vestimenta, yo puedo comprarme un par de zapatos que cuesta $20. ¿Ya? Y entonces yo puedo establecer que los precios de los zapatos es de $20. Y yo contribuyo al PIB desde mis ingresos, con mis ingresos, hacia el gasto. O sea, al momento que yo compro, estoy por medio del gasto, porque yo estoy gastando $20 para comprar un par de zapatos. El que vende, que puede ser el productor final, para él es un ingreso. Entonces, ¿cuánto vende? $20. Entonces, ahí tienes una condición que es el gasto, la otra condición que es el ingreso, y la primera producción es la producción. ¿Quién lo produjo? El primario. Pero hay toda la cadena productiva, que son los valores agregados, que suman valores. El que lo produjo, de repente le costó el calzado $10, pero hubieron algunos intermediarios y cada uno fue aportando hasta llegar al valor de $20. Entonces vamos a tener que bajo los tres recursos, vamos a tener que lo que produjo ese valor, esa venta realizada al consumidor final, fue en total de $20. Y ya tenemos la triple igualdad, que es el gasto, en este caso, el que compró el par de zapatos para usarlos, para pisarlos, andar luciéndolos, ahí bacaneando los zapatos, eso gastó $20. Entonces contribuyó al PIB, $20 se registra por el método del gasto. ¿Cómo se evidencia eso? A través de la factura. Hay una factura que la declara. ¿Quién la declara? El que vendió el calzado. Obviamente con sus impuestos y todas las cosas, pero se lo declara. De ahí también tenemos para medir el método del ingreso, obviamente el que la vendió, pues de ahí también hace su facturación y le sale cuánto fue su ingreso, el otro cuánto fue lo que gastó. Y el productor, pues, obviamente al momento que hace toda su declaración, rinde cuentas, recuerden que tienen que declarar no solo al SRI, tienen que declarar a lo que son los organismos como a los bancos, que también los bancos consolidan, también se me está a la Superintendencia de Banca y Seguros, tienen que estar presentando sus estados financieros anualmente, normalmente lo hacen en el mes de abril, por eso se lo piden esa fecha para poder hacer todos estos cálculos que se realizan, entre otros organismos. Entonces, todo eso se declara, y el momento que se declara se lo va compensando en cuentas, y cuando entra el sector público, cuando ustedes realizan su declaración, ustedes están diciendo qué es facturado y qué no es facturado, y de lo que es facturado, bajo qué concepto entra. Entonces, eso cuando van al SRI o a cualquier organismo público, lo van codificando, y eso a medida que va subiendo de nivel, se va agrupando en una especie de cuenta madre, que es el donde alimenta al Producto Interno Bruto. ¿Sí? Esta es la manera como funciona el cálculo del producto de una nación. ¿Alguna pregunta? Y si no factura, Si no factura, simplemente no está contribuyendo al producto. No está contribuyendo, se llama contrabando. O sea, en términos, esos son los términos que les dieron los que crearon esta metodología, ¿no? Porque se está trabajando internamente, no aporta al producto de la nación. Aporta a la economía doméstica que está realizando la actividad comercial, pero no aporta si no se lo registra, es como que no existiera. Es más o menos como alguien que nace y no lo registran al registro civil, no lo llevan al registro civil. La persona existe, ¿no? Pero si va a la escuela no se puede matricular porque no existe. No tiene número de cédula, no existe. O sea, existe físicamente, pero para el Estado no existe porque no está registrado. Lo mismo ocurre acá. ¿Sí? pero eso le afectaría al Estado, ¿verdad? ¿O no? Sí, yo diría que sí afecta a la nación como tal. Al PIB, sobre todo al PIB. Sí. Porque no contabiliza eso.
Ajá, no tendrías o sea, no tendrías el total real de lo que se está produciendo, sino que tendrías algo parcial. Sí, Pero es, Un aproximado. que es lo que yo creo que pasa, porque imagínense tantas microempresas que no tienen RUP, entonces no declaran, entonces no están haciendo su aporte al PIB. O claro, sea, por ejemplo, la señora de la esquina de mi casa que vende salchipapas, pues creo que no tiene RUP, ella solo no, vende. pero aunque no lo creas, sí se considera los que trabajan en el mercado informal, en cierta medida sí se lo hace. ¿Y Porque, cómo llevan esa contabilidad? porque hay impuestos indirectos que tú pagas. Tú sabías que cuando compras una cola, Claro, ya tiene tú el compras impuesto una ahí cola, agregado. estás pagando un montón de cosas. Claro, pues que la exportación, ya está el impuesto ahí mismo. Bueno, sí, 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 en todos los productos, claro. Tú, por ejemplo, te vas a la tienda del barrio. La cola dice precio de venta al público, qué sé yo, tengo años que no tomo cola. 50 centavos. El precio de venta al público de una cola, que será 25 centavos, 35 centavos. Ahí dice PVP, pero ¿cuánto te cobra el tendero? $50, 50 centavos, ¿no? Por decir. Rarísimo es la vez que el tendero te vende al precio que está marcado en la etiqueta. Es rarísimo. La mayoría siempre le incrementan un valor adicional. Entonces, ¿qué es lo que se registra para las cuentas nacionales? El término de ese rubro que está registrado hasta la última parte que se facturó. ¿Sí? Hasta la última parte que se facturó. Eso se registra como producto nacional. De ahí el resto se lo contabiliza como, como un ingreso de economía doméstica que no contribuye al PIB. Eso es básicamente lo que se hace, porque no entra al sistema, más o menos. Y si alguien realiza una operación para realizar una actividad, en el momento en que va y compra algún producto en el cual alguien está declarando, está ingresando al sistema. ¿Qué es lo que no contribuye? Por ejemplo, que ustedes tienen su carro usado, lo compraron, nuevecito de paquete, y ya lo terminaron de gastar y dicen, quiero renovar el de vehículo, quieren comprarse un vehículo nuevo, entonces dicen, bueno, con mi vehículo yo lo voy a vender. Entonces, al momento que lo vendo, yo lo vendo, si me costó 20.000, ahora lo voy a vender en 5.000 porque ya está recontra que paliado, ya está viejo, ya ese carro ya quiero deshacerlo para comprarme uno nuevo. Y lo vendo en 5.000. ¿Ya? Entonces, lo vendo. Esos 5.000, aunque los facture, no contribuyen al PIB. No contribuyen al PIB. ¿Por Porque qué no no es una contribuyen? producción. Porque, profe, ¿Vale? Eso no contribuye al PIB porque ya está depreciado. En el momento que ustedes lo facturan como vehículo usado, eso lo declaran ustedes, venta de vehículos usados. Entonces, al momento que ustedes lo declaran, el que hace el registro de la contabilidad, o sea, o sea el que hace el registro en el sistema, ni siquiera sabe que lo está cargando en una cuenta específica, simplemente lo pone en un grupo, en una partida, y esa partida es la que se va alimentando. Entonces, eso de ahí, si bien es cierto, genera un ingreso para el que vende el vehículo, pero no contribuye a la nación, porque no estás creando algo nuevo, sino te estás deshaciendo de algo viejo. Eso no contribuye al crecimiento del PIB. Vender cosas usadas no contribuye al desarrollo del PIB. Así mismo con todos los productos que se deprecian, teléfonos, laptops, cosas así. Todo lo que se vende que es usado no contribuye al PIB. O sea, es una venta ya, es una venta que te genera ingresos, pero no genera un valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado de vender un carro usado? Te pregunto. No hay ninguno, pues. No hay O sea, ninguno. ya de por sí venderlo usado ya te va a valer. O sea, lo vas a vender a un precio mucho menor de lo que lo compraste. Ajá. Exactamente, es lo mismo que ocurre con esto. Profe, ya se va a acabar la hora de clase, falta un minuto. No sé si acabamos ahorita la sesión y abrimos otra. Sí, hagamos eso. Ya, Ya, listo.